nos dábamos cuenta al analizar el hígado de la pequeña que la pobre recibió patadas en el hígado que hicieron, evidentemente, premortem, que hicieron que su hígado se explotara, ¿no? Producto de todas estas contusiones y de todos estos traumatismos que estaba siguiendo allí, y se pudo determinar cuánto tiempo estuvo en vida esa niña, siendo afectada sexualmente, siendo maltratada, y la causa de la muerte entonces no era las heridas que le fueron infligidas a nivel de varias partes de su cuerpo con armas blancas, sino justamente el tema de la explosión de tan importante órgano como lo es el hígado. Bienvenidos a Entre Crímenes Podcast. Llegamos a la segunda temporada y estamos súper contentos. Por eso hemos hecho algunas modificaciones sustanciales para ustedes, para que disfruten mucho más de cada uno de los episodios que traeremos en esta nueva temporada. Agradecidos con todos por la sintonía y súper contentos y con muchas expectativas de qué van a interactuar y qué van a opinar acerca de los temas que vamos a tratar en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Cristina? Bueno, feliz también por el inicio de esta segunda temporada. Agradecido por la audiencia que tuvieron en la primera temporada, y esperamos seguir contando con esa audiencia y con más gente que se una a esta comunidad. Totalmente. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que, si se quiere, hace remembranza a lo que fue el tema del primer episodio de la temporada 1 y tiene que ver con las autopsias. Todo lo que implica el protocolo de autopsia, esa necropsia y ese aspecto que va uniendo a la ciencia con la ley en cuanto a ese dictamen pericial de las razones por las cuales una persona fallece y cómo esto ayuda a un proceso penal. Si tú eres de esos que te gusta conocer a detalle cómo deben estar hechos cada uno de estos informes para decir que están completamente realizados de una manera perfecta y que no sea impugnable en un proceso futuro, entonces quédate porque esto es para ti. ¿Problemas con tu camión? En Benemac tenemos repuestos Max, Cummins y Detroit Diesel para mantener tu camión como nuevo. Te esperamos en la Avenida Las Industrias, Centro Comercial Isaac Local 2, en Instagram @Benemac. Benemac, la solución para tu camión. Bueno, sí, el arte de la autopsia. Vamos a hablar sobre autopsia y, de alguna manera, como tú dijiste, viene relacionado con quizás los primeros capítulos de la primera temporada, cuando nos referimos al tema de la exhumación. Porque de alguna manera una exhumación puede ser consecuencia de una mala autopsia. Totalmente. Y la importancia con el tema de las autopsias, que podemos llamarla autopsia, protocolo de autopsia, necropsia legal, tiene que ver con el hecho de que prácticamente la autopsia es la voz de la víctima. Esa forma de circunscribirnos a decir en el proceso qué es lo que le pasó a ese individuo, qué condiciones habían para el momento de la muerte, si quizás existía alguna patología previa o quizás todas esas heridas que están allí o esas estigmas anatómicos, que no necesariamente pueden ser heridas, sino que pueden ser otras cosas, nos demuestran qué es lo que ocurrió. Si se quiere, la autopsia es el testimonio desde el punto de vista procesal de esa víctima que ya no está con nosotros. Sí, vamos a ver inicialmente qué dice el Código Orgánico Procesal Penal, que es la ley por excelencia que establece todas estas figuras, todas estas diligencias procesales que son necesarias para el descubrir la verdad, para el esclarecimiento de los hechos. Bueno, el artículo 200 del COP establece cuándo se va a practicar una autopsia, porque eso es lo primero que tenemos que determinar. Sí. ¿Cuándo se hace una autopsia? ¿Cuándo se debe practicar una autopsia? Porque mucha gente pregunta, mira, me han preguntado, falleció tal persona, ¿por qué a esa persona no se le practica una autopsia? ¿Por qué a esta persona sí? Bueno, la ley establece dos supuestos en los cuales, o entre los cuales debe practicarse una autopsia. Primero, cuando se trate de una muerte que se considere muerte violenta. Exacto. Ocurre fallecimiento, la persona ocurre en forma violenta, ya es, el código establece que debe practicarse autopsia. O también, en el segundo caso,
cuando se presuma que esa muerte es consecuencia de la comisión de un hecho punible, aunque haya simples indicios. En este caso, además del previo levantamiento del cadáver, una vez que se levanta el cadáver, o los funcionarios encargados de investigación penal, o el médico forense, que a veces también puede ir a una autopsia, el cuerpo es llevado a la morgue y ahí se procede a lo que es la autopsia. Y cuando hablamos de muerte violenta, es importante también que tengamos en cuenta que se trata de todo aquel deceso que no ocurrió de manera natural. Incluso si alguien se cae de un techo, así esté haciendo una reparación y se cayó, esa fue una muerte violenta. Entonces, entenderemos que todo deceso o toda muerte violenta será aquella que ocurre sin que hubiese intermediación de la naturaleza en sí misma, es decir, fallecimiento por edad, de pronto, por vejez, esa sería una muerte natural. La muerte violenta sería aquella circunstancia que intervino contra lo que es, pues, evidentemente el envejecimiento natural que todos los seres humanos tenemos. Algo que me gusta mucho de este tema, cuando lo tocó a mis chicos de criminalística en la universidad, es los 3 momentos o las 3 causas que busca un anatomopatólogo forense para poder darle forma a sus autopsias. Y en este sentido se trata de 3 elementos: causa, mecanismo y manera. Causa viene a ser el por qué. ¿Por qué fallece esta persona? El mecanismo es cómo falleció y la manera tiene que ver con la intencionalidad. Si un protocolo de autopsia no tiene estas 3 fases, causa, mecanismo y manera, entonces no está completo. Sí, bueno, parte del problema de la realización de una autopsia es que en algunos casos, no digo en todos los casos, gracias a Dios en la mayoría de los casos no es así, pero en algunos casos particulares hay fallas en el protocolo, hay fallas en la elaboración del informe respectivo y puede conllevar esto a que a quien le toque tomar decisiones dentro de esa investigación, dentro de ese expediente, se va a conseguir con dificultades para poder llevar quizás una calificación jurídica, posiblemente, ya que la causa de muerte o las lesiones no están determinadas en buena manera, puede conllevar eso a que se le dificulte el trabajo al fiscal y al juez. Sí, una de las cosas que yo siempre recuerdo de lo que me decía un patólogo en mi infancia cuando yo recorría los hospitales en donde trabajaba mamá, era que la autopsia es tan importante y debe estar tan completa que incluso alguien que la lea décadas después tiene que saber, debe tener absolutamente claro lo que ocurrió ahí. Sí. Bueno, fíjate, entrando ya también en materia, aparte de esos elementos que tú señalaste de qué se busca con la autopsia, el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal, al referirse específicamente a la autopsia, habla de que debe cumplirse con unos pasos previos antes de lo que es la autopsia en sí. Entonces, se habla primero de identificación de la persona, identificación del cuerpo. Tenemos que saber primero de qué se trata la persona, aunque pudiese darse el caso de que se practique una autopsia sin todavía tener la identificación de la persona. Sí. Cuando ya se tiene, bueno, por supuesto, se identifica. Si no se tiene, la autopsia puede coayudar a la identificación de esa persona. Asimismo, fotografiar el cuerpo, fotografiar elementos que se consideran importantes para su identificación, cicatrices, tatuajes, etc. Y el examen externo. ¿Qué debe contener este examen externo? Bueno, de alguna manera el médico debe describir el estado en que se encuentra el cuerpo. Temperatura del cuerpo, esto muchas veces no se hace, en unos casos sí, en otros casos no. Si el cuerpo presenta rigidez cadavérica, si presenta livideces, ¿qué otras características puede presentar ese cuerpo? Y ese es el previo para proceder a lo que es el acto de autopsia en sí. Esto que Javier les acaba de describir es lo que prácticamente en la morgue se hace como fase 1 y es la visualización. El técnico y el patólogo verifican en qué condiciones está ese cadáver, esa persona, desde vestimenta hasta condiciones anatómicas, y allí se empieza. La autopsia contiene 5 fases, 5 partes. Vamos por cada una de ellas. La primera de ellas es el tema de la identificación, esos datos a los que hace referencia. Debe identificarse a la víctima si se cuenta con ellos, y si no se cuenta con los datos, se debe establecer una aproximación. Se trata de un hombre de aproximadamente tantos años, de tanta contextura, de tal color de piel, en fin. Y en este sentido se va identificando. Además, se tiene que identificar el caso con el cual está correlacionado.
Generalmente hay un número de expediente. No en todos los casos tiene un número de MP, pero sí en todos los casos tiene un número del 6CPC. Sí, es importantísimo ese tema de los expedientes porque te imaginas mezclar un protocolo de autopsia entre dos personas, dos cadáveres. Lo he visto. Sí, Es terrible, imagínate. es terrible. Además, se tiene que indicar la fecha, supremamente importante, por aquello de la determinación incluso de algunos fenómenos cadavéricos de los que podemos hablar. El momento de la valoración de la autopsia es indicativo para poder justificar o explicar científicamente el por qué habían o no algunos fenómenos allí. Data de muerte. Totalmente. La data de muerte. Para establecer la data de muerte. Exacto, para establecer a futuro la data de muerte. Además, están todos los datos del médico que está actuando y allí se deben incluir incluso los datos, si existieren, del médico anterior que certificó la muerte, porque una vez que entran a la morgue ya vienen, generalmente, de algún otro tipo de nosocomio en donde pudieron haber certificado. Si no es así y si entraron directamente allí, entonces se establece quién es el médico y además se establece en esta parte todo lo que implicará justamente con las condiciones del levantamiento. Esto algunos médicos lo hacen, otros no. Y tiene que ver con una breve descripción de la procedencia del cadáver. Si se trata de un cadáver presentado por el 6CPC, entonces se dice, pero si se trata de un cadáver levantado en otro lugar, al cual incluso se trasladó el patólogo, eso debería existir. Fíjate, Cristina, tocaste una parte interesante, que también se puede prestar a confusión entre el público, que es la diferencia entre el acta de función y la autopsia. Totalmente. Que mucha gente los confunde, claro, ya a nivel de abogados y funcionarios es muy difícil que se confundan, pero es importante establecer esa diferencia entre el certificado de defunción y la autopsia. De hecho son tres. El certificado de defunción es el que contiene la parte de la historia médica que prácticamente es un llenado de algunas condiciones de selección simple. Ese certificado de defunción tiene un número, una nomenclatura que se sigue. Luego del certificado de defunción viene el acta de defunción. Y independientemente de esto sí o no, si la muerte es violenta, como lo indicó Javier, o se presume la comisión de un hecho punible, es allí en donde entonces se requiere adicionalmente el protocolo de autopsia. ¿Has ido a autopsia fuera de lo que son los temas de las exhumaciones? Muchísimas. Sí. Muchísimas. De hecho, estuve durante aproximadamente 5 años muy cercana a un grupo de anatomopatólogos forenses con la intención de aprender más al respecto y es allí en donde tengo justamente conocimiento de lo que pasa en la práctica, de esas confusiones a las que nos hacemos referencia y bueno, cuestiones que con mucho gusto les vamos a compartir. Bueno, fíjate que el tema de las funciones cuando, en mi caso cuando fui fiscal del Ministerio Público y también conociendo a algunos colegas que también fueron fiscales en su oportunidad, muchos de ellos les gustaba ir para las autopsias. No por un tema de morbo ni nada de esto, sino por un tema de criminalística, de llevar la investigación, o sea, estar al frente de la investigación, ver de primera mano todos esos elementos, sobre todo en casos que pudiese de alguna manera ser emblemáticos o casos importantes, o todos los casos de una muerte son importantes, pero algunos casos, pues, por sus características, quizás el fiscal requiere una presencia más activa en la investigación. Y conozco muchos colegas que les gustaba ir al reconocimiento del cadáver y a las autopsias. Totalmente. De hecho, yo creo que tiene mucho que ver con la madurez que uno adquiere en condición del ejercicio de la función fiscal. Sí. Reconozco que en mi caso, esto fue ya en la última fase. Desde el año 2012 al año 2017 es cuando más me aboqué a la presentación la presencia de estas autopsias, pero cada día fue maravilloso y cada día fue un aprendizaje increíble porque cuando eres fiscal de campo y vas al sitio, ese cuento no te lo echan. Claro, te lo estás viviendo tú en el sitio. Ok. Segunda parte de los protocolos de autopsia es la descripción de los hallazgos externos. Acá hay 4 elementos que son súper necesarios que el patólogo describa. En primer lugar, se trata de una descripción general en donde aquí sí se indica la existencia de esos tatuajes, esas marcas, esas cicatrices, algunas condiciones que se ven macroscópicamente solamente. Todo lo que se ve visualmente, inicialmente. Vestimenta y lesiones es importante que se describan en esta fase, pero las lesiones vienen a ser especificadas en una fase posterior. Sin embargo, aquí se empiezan a indicar, ¿no? Si se ve, por ejemplo, una herida a nivel del cuello, entonces se indica que se visualiza una herida en esta parte. Además, es aquí, en este examen externo, en donde el patólogo habla sobre el rigor, el algol y todo lo que tiene que ver con esta parte de las livideces. Todos estos elementos que implican
el algor mortis, la temperatura que tiene el cadáver, fundamental porque nos ayuda, entre otros elementos criminalísticos, a establecer la data de la muerte. Y finalmente, se identifican las regiones anatómicas, existentes o no, porque puede haber un cadáver que quizás carezca de alguna extremidad, de algún miembro. Quizás para fines de conocimiento general del público, de la audiencia, diferencia entre rigidez y lividez, que tiende también a confundirse. Sí, totalmente. Cuando hablamos de livideces, las livideces vienen a ser aquellas marcas, digamos como que los moraditos que se forman producto de la pigmentación allí, de esa falta de irrigación sanguínea, y que tiene que ver desde el punto de vista criminalístico con algo que a mí me encanta, y es la ubicación de la víctima. Si una víctima estuvo ubicada en una misma posición, supongamos murió dormido, las livideces entonces van a ser hacia ese lugar porque la sangre va cayendo por gravedad hasta allá. Pero si la víctima fue movida, si se trata de un hecho violento en donde se simuló alguna cosa, las livideces te van a contar qué fue lo que pasó. Claro, cuando se produce la muerte, el corazón deja de latir y la sangre deja de fluir por los caminos naturales, por las venas, arterias, vasos capilares. Entonces, por gravedad, como tú manifiestas, la sangre se va a ir depositando en algunos tejidos. Y entonces, obviamente, si la persona está acostada, toda esa sangre va a bajar, se va a decantar por un proceso de gravedad y va a crear esa coloración. Cuando hablamos de lividez, vamos a hablar o podemos referirnos a una coloración. Cuando hablamos de rigidez, ya vamos a hablar del tono muscular. También se descomponen algunas proteínas en los músculos y eso hace que se pongan duras lo que son las extremidades, fundamentalmente las extremidades del cadáver. Sí. Las primeras 24 horas son fundamentales porque nos hablan de un tipo de rigidez cadavérica, y luego de las 24 horas entonces sí, el cadáver estaba como que más fácil de movilizar, pero son necesarias analizarlas en las primeras horas, claro, por aquello de poder descubrir criminalísticamente qué pasó. Las lesiones externas también requieren un análisis interesantísimo. ¿Y por qué? Porque si no se analizan por partes, puede haber un error o una deficiencia en este tipo de análisis. Fíjense que deben ser descritas, y cuando indicamos la descripción es una descripción lo más detallado posible. Y con esto me refiero a que deben ser localizadas anatómicamente, en el plano anatómico. El patólogo no puede decir, se observan 3 heridas en el pecho. No, tiene que decir a qué altura, a qué distancia de, por ejemplo, la axila o de la parte media del pecho, en fin. Tiene que indicar un aspecto súper interesante y se relaciona justamente con la medida de las heridas. No puedes decir, se observa una herida más o menos grandecita. Sí. No, tengo que haber una medición milimétrica, y además algo que a mí me fascina y es el tema de la especificación de la orientación de la herida. Fíjate que eso que tú estás diciendo es tan importante y lo concatenamos con lo que dijimos al inicio del programa cuando nos referimos a que una exhumación puede ser consecuencia de una mala autopsia. Total. Yo en su oportunidad creo que lo comenté en los primeros episodios, en un protocolo de autopsia al cuerpo de un joven que se falleció a consecuencia de unos disparos por arma de fuego. Se obvió un disparo que el joven tenía, no era en la espalda, era ya más cerca de los glúteos. Eso se obvió y los familiares eran que le dijeron en ese momento al fiscal que estaba conociendo el caso, me tocó hacer el juicio, pero no me tocó llevar la investigación. Y le decía que él tenía un disparo por la espalda, y en la autopsia no se describió. Entonces, por eso que se tuvo que hacer la exhumación, ya que imagínate lo grave que no se haga la descripción de esa herida, que puede conllevar a saber cómo está ubicado el tirador y cómo está ubicada la víctima, con lo que puede llevar a establecer una calificación jurídica, por ejemplo, un calificante por alevosía. Claro. Porque está disparando por la espalda, por ejemplo. Sí. Entonces, es importantísimo ese detalle de establecer las heridas en el examen externo y, por supuesto, obviamente, ya cuando estamos hablando de la siguiente fase de la autopsia. Sí, y una de las cosas más importantes acá, que yo siempre digo que es, si se quiere, lo que complementa un buen protocolo de autopsia, es la fotografía. Las fotografías que deben hacerse en plano general y en plano particular de cada una de las heridas. Hay personas que dicen, no, bueno, en el caso del protocolo de autopsia basta y debería valerse por sí mismo. Ajá, y en realidad podríamos decir que sí, pero con la tecnología que tenemos, ¿por qué no acompañarlo, no de una, sino de múltiples fotografías según existieran, tanto heridas como lividez? No es lo mismo leer el protocolo, que tú puedas leerlo y además lo vas complementando con una fotografía. Anteriormente,
y cuando me refiero a décadas atrás, se tomaba la fotografía con las máquinas estas mecánicas. Sí. Ahorita contamos con la tecnología digital, o sea, Claro. ¿cómo no contar con más facilidad para ese detalle técnico? Y para enviarlo como fiscal. O sea, yo digo que este momento para los fiscales que están actualmente en el ejercicio, yo creo que tiene que ser un momento criminalístico magnífico, por la inmediatez. Claro, y además que fíjate, con el detalle de la digitalización de las imágenes, todo esto, puedes ver detalles que antes no podía ver quizás en una imagen tomada por una cámara que no era digital. Ahorita con el detalle de la digitalización puedes ampliar, puedes hacer zoom y te puedes percatar de muchos detalles. Imagínate un tatuaje producido por desflagración de la pólvora. Entonces puedes saber a qué distancia se hizo perfectamente ese disparo. Claro, el médico forense lo va a determinar, pero no es igual que tú veas la imagen y veas el detalle de un anillo de ahumamiento, por ejemplo, y por la de un halo de ahumamiento. y por la corresponsabilidad, la coherencia, ¿no? O sea, yo estoy viendo mi protocolo de autopsia aquí y estoy viendo mi fotografía y me Por debería supuesto. tener coherencia. Entonces, Deben concatenar, deben esto ser... ayuda muchísimo. Exactamente. Tercera fase de un reconocimiento de un protocolo de autopsia son los hallazgos internos. Los hallazgos internos son súper importantes y acá los patólogos dividen en 3 partes, cabeza, tronco y extremidades. ¿Ok? Y en este sentido comienzan entonces a indicar qué fueron encontrados. Empiezan por la cabeza y cuando hablo de la cabeza, todo lo que implica, no solo externo, sino entonces ahora vamos a lo interno, el cerebro, ¿cómo estaba? Existen entonces traumatismos allí a nivel del cráneo que se vislumbra, que se constata. Todas estas indicaciones, hasta incluso el peso del cerebro y posibles irrigaciones que hayan ocurrido premortem que puedan tener o no que ver con alguna especie de lucha o posibles patologías, porque de repente si un cadáver ocurrió por una muerte violenta, le cayeron a tiros en algún lugar y cuando le hacen la valoración abren y encuentran un tumor grandísimo, pues eso Claro. tiene que indicarlo el médico porque no sabemos si la causa de la muerte tiene que ver o no con este tema de este tumor, por citar el ejemplo. Sí, y además con la coloración que puede presentar el cerebro, también se pueden determinar también algunos otros aspectos importantes. Eso que hablas tú de establecer o lo que es el examen interno, la apertura de las 3 cavidades. Fíjate que, por supuesto, para explicar al público, para extraer el cerebro, tiene que abrirse el cráneo. Y se hace ante un procedimiento, que lo hace el médico forense. Anteriormente se utilizaban sierras, ahorita utilizan Ahorita usan sierra mecánica. las que son estas eléctricas, mecánicas. Y entonces se hace una incisión que va de oreja a oreja y se quita lo que se abría la tapa de los sesos. La tapa del seso. Se saca esa parte de los huesos del cráneo y se extrae el cerebro, se pesa. Es importantísimo el tema del peso de los órganos. No solamente en la cavidad craneal, sino también lo que es la parte torácica y en la parte abdominal. Ya hablando de la apertura de estas 3 cavidades, craneal, torácica y abdominal, en ella, por supuesto, hay información súper valiosa para que el médico forense pueda determinar la causa de muerte. No solamente porque encuentre heridas, sino por la coloración, por tamaño, por peso de los órganos, puede de alguna manera revelar información que para el médico puede ser valiosa para poder determinar la causa de muerte y establecer unas conclusiones de la autopsia. Totalmente. Yo recuerdo un caso súper bizarro en donde un hombre asesinó a una niña y al momento de la valoración con el patólogo nos dábamos cuenta al analizar el hígado de la pequeña que la pobre recibió patadas en el hígado que hicieron, evidentemente premortem, que hicieron que su hígado se explotara, ¿no? Producto de todas estas contusiones y de todos estos traumatismos que estaba siguiendo allí, y se pudo determinar cuánto tiempo estuvo en vida esa niña, siendo afectada sexualmente, siendo maltratada, y la causa de la muerte entonces no era las heridas que le fueron infligidas a nivel de varias partes de su cuerpo con armas blancas, sino justamente el tema de la explosión de tan importante órgano como lo es el hígado. Sí, y también es importante destacar que en este momento del examen interno de los órganos, también es un momento propicio para tomar muestras. Exacto. Y esta sería la 4ª parte de la autopsia. Tomar muestras de tejidos y de líquidos. La 4ª parte tiene que ver, y yo creo, Javier, no sé qué piensas tú, que aquí es donde más se caen los protocolos, con el tema de las muestras. ¿Por qué? Porque aunque se describe el cadáver, se identifica, se establece el seccionamiento por estas 3 cavidades y todo el tema, la parte del muestreo es aquí en donde viene como que la caída criminalística,
quizás por el exceso de cadáveres, exceso de trabajo, quizás, ¿por qué no decirlo?, falta de pericia. En algunos casos, yo siempre veo en el protocolo la cédula del médico. De ahí le determino la juventud o no. Y me perdonan los muchachos jóvenes, que estoy segura que tienen muchísima capacidad, pero en materia criminalística la experiencia hace la diferencia. Claro. Entonces, en muestreo es importantísimo que se reflexione acerca de eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo puedo obtener datos toxicológicos, datos para muestra genética, datos que me dan a mí razones que quizás no sean evidentes y que me pueden dar el descubrimiento de qué ocurrió con un crimen. Así es. Bueno, vamos a ir a una publicidad y de seguido vamos a continuar hablando sobre la autopsia y vamos a tocar un poco más la parte del examen interno. ¿Problemas con tu camión? En Benemac tenemos repuestos Max, Cummins y Detroit Diesel para mantener tu camión como nuevo. Te esperamos en la Avenida Las Industrias, Centro Comercial Isaac Local 2, en Instagram @Benemac. Benemac, la solución para tu camión. Una cosa interesante, que quizás el público no lo maneja o las personas que nunca han ido a una autopsia no lo manejan. A una autopsia como público, ¿no? Todavía se supone que como protagonista no creo. Como víctima. Pero fíjate, es las incisiones, cómo se deben hacer, ¿no? Uh-huh. Ya explicamos la de la cavidad craneal, pero vamos a explicar un poco acerca de las incisiones de la cavidad torácica y cavidad abdominal. Uh-huh. Y se utiliza la incisión en Y, en algunos casos, que es la más común. Se utiliza también las incisiones en forma de T. De hecho, es la que yo más veo. Bueno, fíjate que es la que describen los propios médicos forenses y la parte médica es la Y. Dicen que es la más popular, la más utilizada, porque dicen que como es de hombro, como es desde los hombros, hay mayor posibilidad de amplitud de encontrar hallazgos importantes, fíjate, en Y. Pero también hablando con un médico o un amigo, él me decía que también hay una que es en la forma vertical, que va desde el mentón hasta el esternón. Él me dice que esa se utiliza muy frecuentemente cuando hay lesiones en el cuello o cuando se presume que se trata de una muerte por asfixia mecánica, por ahorcamiento, alguna de esas. Entonces, fíjate que generalmente uno ve en las películas las incisiones en Y, que observa el cadáver con una línea de aquí a acá y después una que va desde la parte superior del esternón hasta el pubis y cuando ya están cosidos generalmente. Pero esta de línea que va desde el inicio del mentón hasta el esternón es muy particular para ese tipo de muertes, donde se presume que hay de alguna manera afectación en estos órganos que pueden encontrarse en el cuello. Y con esto no decimos que de pronto un anatomopatólogo no tenga la potestad de hacer otro tipo de incisión, por supuesto, para claro, indagar algo que le llame la atención. De hecho, son técnicas propias de apertura, pero cualquier hallazgo que resulte interesante le permitirá ir más allá. Entonces, en algunos casos, pudiera algún familiar decir, ónchale, pero ¿por qué lo cortaron tanto? ¿Qué le hicieron? No sé qué. Se está buscando la verdad. Y en atención a la búsqueda de la verdad, lo que sea necesario para ello. Y fíjate que también en el tema de las autopsias juega también un papel importante el tema de las religiones. Uh-huh. Porque hay religiones que no está dentro de sus costumbres, dentro de su dogma, que se pueda practicar la autopsia. Entonces prefieren que no se hagan las autopsias. En algunos casos tratan de impedir que no se hagan las autopsias. Porque de alguna manera, por supuesto, la autopsia es un proceso para cualquier persona que no está trabajando esa área, que no conoce esa área, debe ser algo desagradable. Porque se saca el esternón, se sacan todos los órganos internos, se van pesando. O sea, claro, de alguna manera puede ser impresionable para las personas que no están acostumbrados a esto. Pero fíjate la importancia también, hablando del tema de disculpa que hablé de tanto de la incisión en forma de Y, que también establecen que es la mejor manera, es estético. Es la mejor manera para mantener la imagen estética del cuerpo para su posterior velatorio, para que después sus deudos puedan de alguna manera hacer los actos religiosos que profesen. Sí. Entonces, estéticamente dicen que es la mejor manera que puede quedar el cadáver una vez que ya se practica la autopsia. Porque también hay circunstancias importantes. En algunas oportunidades se sacan los órganos y esos órganos se pueden preservar para posteriores análisis. Sí. O en otros casos, cuando la afectación de los órganos no es importante, se vuelven a colocar dentro del organismo, quizás no en el mismo orden, claro, en que anatómicamente están establecidos, pero sí colocan todo adentro y cosen y bueno, ya entregan el cuerpo a los familiares para que hagan sus actos de religiosos, pues, respectivos. Mira, me recuerdo al hecho de la importancia
en algunos casos en donde las personas y los familiares tienen esa prisa por hacer sus actos velatorios y quieren pues enterrar rápido, o en algunas formas o modalidades hacer actos de cremación. Esto es súper importante. En una oportunidad yo me opuse a que hiciesen el acto de cremación porque consideraba que probablemente iban a salir más cosas y probablemente íbamos a necesitar una exhumación. Y esto fue un tema con los familiares porque ellos me decían que bueno, que ese era su derecho y tal, y yo les hablaba acerca de la importancia de por lo menos esperar, porque yo pedí unos expertos de Caracas para que vinieran a analizar este cuerpo. Entonces le dije, mira, o esperamos que ya yo haga todo absolutamente, o corremos el riesgo entonces de exhumar, porque aquí hay muchísima tela que cortar. Y en este sentido lo que hicimos fue atrasar el tema de la velación para estar completamente seguros de obtener todo. Así que si de pronto, esperemos que no, pero si a usted le toca pasar por una situación de esta, no obstruya el sistema de administración de justicia en el sentido de querer rápido salir de eso y velar rápido y cremar rápido a su difunto, porque a veces hay información importante que se puede perder. Cuéntame, háblame de alguna autopsia que te haya resultado particularmente interesante o que te haya impresionado. Esta de la niña a la que te hago referencia fue de la que más aprendí, de hecho estoy escribiendo de ella. Pude encontrar en un solo protocolo de autopsia, al presenciarlo, la calidad de la importancia de una buena valoración, el conocer realmente lo que ocurre desde el punto de vista criminalístico con un cadáver, a las contradicciones que te puede decir un testigo o el propio investigado. Porque lo digo, ya yo tenía a la persona detenida y él decía cosas que no coincidían. Decía que la había matado con un machete y las heridas tenían otra forma. Entonces yo decía, aquí se usó otro tipo de arma. En el tema del horario, se llevó a la niña a tal hora y su descomposición me daba otros tiempos. Entonces, con este caso particularmente aprendí que es realmente la voz de la víctima. O sea, la propia víctima allí en esa camilla revela, lamentablemente te va diciendo lo que ocurre, y creo que de, no sé, serán 100 y pico de autopsias que pude presenciar, esa es de la que más aprendí, porque te dice lo que ocurre incluso pre-mortem y es lo que te da la verdad, aunque otros te estén tratando de mentir. Claro, sí. Bueno, a mí me impresionó mucho la primera por ser la primera. Claro. Quizás no hubo mucha relevancia de una persona que haya fallecido por disparo de arma de fuego. Pero bueno, por ser la primera siempre, no es que la recuerdo con cariño, No. pero sí la recuerdo por la primera. Pero me tocó una particularmente interesante y bueno, quizás también un poco dolorosa por el contexto de donde ocurrió. Fueron unas personas que murieron calcinadas en un accidente aéreo, en un helicóptero. Y bueno, calcinadas. El trabajo del forense se limita a unos aspectos mucho más específicos, porque los hallazgos van a ser sumamente dificultosos, ya que los cuerpos estaban en total estado de carbonización. Y bueno, el médico habla en general de las descripciones de las heridas y tal. Las aperturas de las cavidades no se pudo hacer. O sea, Claro. Ahí es prácticamente odontología forense lo que la soluciona. odontología forense ayudó muchísimo para el tema de la identificación de los cuerpos, etc. Ok. Parte final de un protocolo de autopsia, y aquí por favor pónganle el ojo a esto, porque es donde yo le digo a mis estudiantes, a los colegas que están empezando en el área penal, que es la parte más importante. En la parte final viene a ser la correlación de las heridas. Y es aquí en donde el médico forense deja de ser más médico y se convierte en más forense. Y es aquí en donde viene la subsunción entre la ciencia y la ley. El médico en este punto dice si la herida que observó en tal región anatómica se corresponde con tal causa de muerte o tal herida condujo a la muerte, y si tal herida pudo haber sido causada con determinado tipo de arma. Esto es, señores, lo que yo denomino la parte hermosa de la criminalística, porque viene a ser en mi cabeza como una especie de sinfonía que tiene sentido, que no hace ruido. Todo debe coincidir. Y es en este punto de la correlación en donde los forenses muestran gala de cuánto saben. Sí. Y bueno, para la parte final, el tema de la determinación de la causa de muerte es sumamente importante. Y aquí, concatenando con lo que tú estás diciendo, el Código Orgánico Procesal Penal no establece de lo que tiene que tener el protocolo de autopsia, pero sí habla del examen pericial, de cuáles son los aspectos del examen pericial. Y si podemos referirnos a ese de forma genérica al
al examen pericial, al dictamen pericial de que habla el artículo 225 del COP, vamos a ver que de alguna manera es lo que debe contener también una autopsia, ¿no? Lo que hablamos en los hallazgos generales, hablamos también de un diagnóstico de las ciencias y artes que se practicaron en ese cuerpo, si se tomaron muestras, etcétera, y por supuesto al final la conclusión de la causa de muerte. Causa, mecanismo y manera. Estos 3 elementos deben estar en todo protocolo de autopsia y es allí en donde usted, al verlo, sin necesidad ni siquiera de ser un profesional del derecho, debería tener la capacidad de entenderlo. Hay tecnicismos médicos, evidentemente, los nombres de algunos órganos, los nombres de algunas consecuencias a las afectaciones a ciertas regiones anatómicas pueden ser un poco confusos, pero cuando entendemos en la parte final el tema de la causa de la muerte, podemos aproximarnos incluso a lo que podría ser esa parte procesal. Estamos en necesidad aquí de llevar a alguien a juicio. Esto fue un deceso natural, fue un deceso violento, hubo la intermediación de terceras personas, la propia persona se lo causó. En fin, esto es tan importante en la parte final del protocolo que es prácticamente lo que, no diría resuelve el crimen, pero sí te aporta un buen porcentaje de las causas que la resuelven. Así que en lo sucesivo, cuando tengan frente a sí un protocolo de autopsia, vuélvanlo a mirar y si encuentran estos 3 elementos, entonces estamos en presencia de un protocolo completo. Sí, bueno, es importantísimo en casos de homicidios, de muertes violentas, de homicidios o de muertes violentas, el protocolo de autopsia creo que es de vital importancia. Si no es la prueba de mayor importancia, es una de las más importantes para establecer qué pudo haber causado esa muerte, qué ocurrió en ese sitio. De tal manera que un buen protocolo de autopsia va de alguna manera a coadyuvar a que a quien le toque tomar decisiones en esa investigación lo pueda hacer de mejor manera. Así es. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que nos continúen acompañando en este afán nuestro de desentrañar lo que hay entre crímenes. Y les tenemos un anuncio importante. Hemos visto en la primera temporada que muchos de ustedes daban comentarios, hacían preguntas y hacían cosas que no nos dimos abasto de responder. Por esta razón, nuestro equipo de producción ha considerado responder preguntas que ustedes envíen al final de cada episodio acá en el chat de nuestro canal. Y de esta manera, en los últimos 5 minutos de los siguientes episodios, vamos a dar respuesta a esa pregunta e indicación de quién fue el que la realizó. De manera de estar más en contacto con ustedes y bueno, un poco como de retribuir esa fidelidad en la sintonía. Así es, bueno, suscríbanse, pregunten y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.